Hola mis queridos alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la semana número 2, el cual consiste en la realidad lingüística del Perú. Entonces vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la denotación de las lenguas habladas en el Perú, las que se dejaron de hablar, las familias lingüísticas, las lenguas que todavía se hablan y algunas que están en procesos de extinción. Y también vamos a abarcar un poquito de los aspectos históricos de la lengua castellana, la influencia del latín y de otras lenguas que dieron justamente origen a nuestro vocabulario, a nuestro léxico castellano y también algunas reglas de nuestra lengua, ¿no? Entonces, hay muchos temas que están de alguna manera también involucrados con lo que trabajamos la semana número 1, porque ya que vamos a hablar de lenguas, y vamos a hablar de lenguas ágrafas, no ágrafas, o de lenguas dominantes o no, vamos de alguna manera a retomar algo que mencionamos en la semana 1. Hablamos de qué es la lengua y que las lenguas presentan variaciones, tienen dialectos. Entonces, en esta semana vamos a retomar un poquito eso y vamos a puntualizar algunas características. Bien, pasemos entonces a ver nuestro marco teórico. Bien, mis queridos alumnos, ahora veamos los ejercicios planteados en base a este tema. Pregunta número 1. ¿El área dialectal de una lengua puede cubrir los dominios políticos de un país o de varios países? O, inversamente, en los dominios políticos de un país pueden estar expandidas las áreas dialectales de varias lenguas. En el primer caso, se está frente a un fenómeno de monolingüismo. En el segundo, frente a un fenómeno de plurilingüismo. Según lo expresado, el Perú es lingüísticamente un país. Bien, estamos tomando en cuenta la proposición del texto y la característica lingüística del Perú. Para entender esta pregunta, grafiquemos. Supongamos que tenemos aquí un área dialectal de una lengua. El diagrama que acabo de hacer es un diagrama que hace alusión a cualquier región, ¿ok? Aquí tenemos un lugar X, que puede ser un país, puede ser una ciudad, puede ser toda una región, así como la región costa, sierra y selva. Bien, aquí tenemos un área, como dice este lugar, es lo mismo que decir el área dialectal, ¿no? Este es un área. El lugar es un área. Pero es un área dialectal de una lengua. Entonces aquí se utiliza una lengua. Ahora, ¿qué ocurre? Que en esta área, en este lugar, que aquí en todo este lugar predomina básicamente esta lengua, este dialecto. Se habla en todas sus regiones, ¿no es cierto? En la mayoría de regiones, o sea, casi no hay espacio que se escape al uso de esta lengua. Entonces, si en una región principalmente domina una sola lengua, estamos frente a un caso de acá tenemos una lengua, tenemos un caso de monolingüismo. Aunque el enunciado también nos avisa de que de repente esta lengua no solamente abarca un país, sino que también abarca otros países. De repente también en otra área dialectal, en otro país, en otra nación, también se habla esta misma lengua. Vamos a ponerle, para poder homogeneizar, lengua A, también se habla en otro país esta lengua A, ¿no? Entonces es un caso de monolingüismo. Inversamente, como dice según el texto, en los dominios políticos de un país, ok, aquí tenemos entonces otro país, otra región, otro lugar, tenemos otra área dialectal, pueden estar expandidas las áreas dialectales de varias lenguas. O sea, aquí tengo una lengua B, de repente por acá tengo una lengua C, de repente tengo una lengua D, o tal vez tengo una lengua E o una lengua F. Muy bien, entonces
en un país pueden estar expandidas las áreas dialectales de varias lenguas. ¿Qué quiere decir? Que en este lugar, en este país, en esta región, se hablan distintas lenguas. Entonces estamos frente a una realidad de plurilingüismo, plurilingüe. Es una área plurilingüe. Entonces el Perú, según lo que se acaba de expresar o según lo que nos está proponiendo el enunciado, ¿el Perú está en este grupo? En el Perú hay monolingüismo, en la mayoría de regiones siempre se habla, en todo el Perú se habla solo el castellano. No, en el Perú se hablan distintas lenguas. Sabemos que se habla el quechua, se habla el aymara, se habla la guaruna, se habla el shipibo, el tucano, se hablan diferentes lenguas. Entonces estaríamos en esta región, plurilingüe. La clave correcta sería la letra C. Pregunta número 2. El préstamo lingüístico consiste en la transferencia de elementos lingüísticos, principalmente de tipo léxico. Y tipo léxico quiere decir que es principalmente por la palabra, ¿no? Las palabras que usan las personas, de una lengua fuente, la lengua originaria, la lengua de la cual nacen las palabras, a otra, lengua receptora, es decir, la lengua que va a tomar esa palabra, ese léxico de la otra. El elemento prestado designa referente nuevo para el cual la lengua receptora no dispone del término que lo designa. Es decir, esta lengua receptora, esta lengua que va a tomar la palabra, es porque no tiene esa palabra en su vocabulario. Teniendo en cuenta lo anotado, marque los enunciados que contienen arabismos. Esto es referente que designa cultura musulmana, porque de ahí provienen los árabes. Luego, marque la clave correcta. 1. El Islam fue la religión fundada por el profeta Mahoma. Aquí, como vemos, principalmente los sustantivos que aparecen son Islam, religión, profeta y Mahoma. Bueno, como nosotros sabemos tal vez un poquito por cultura general, el Islam era una religión, ¿no? Una religión. Y esta justamente es un arabismo. Arabismo. Lo utilizaban los árabes. Y aquí Mahoma también viene a ser un arabismo. Bien, por lo tanto, acá tenemos dos palabras. Ahora, religión es un latinismo. Y profeta también es un latinismo. En la número 2, en la ceremonia se sirvieron un buen champán y coñac. Los sustantivos que vemos son ceremonia, champán, coñac. Bien, la palabra ceremonia viene a ser un latinismo. Champán y coñac vienen a ser galicismos, es decir, palabras que provienen del francés. La palabra jugador en la número 3, un jugador peruano de fútbol hizo un gol extraordinario. La palabra jugador es un latinismo. Ahora, fútbol y gol son sustantivos que pertenecen a la lengua inglesa. Entonces se les dice anglicismos, los dos. Y en la número 4 dice, 2 jeques y un alguacil asistieron a la corrida de toros. Bien, como vemos aquí la palabra jeques y alguacil son arabismos y toros es latinismo. Por lo tanto tenemos 2 y en las demás 0, otro tipo de palabras. Por lo tanto la clave correcta sería la 1 y 4. Entonces en tu material vas a marcar la pregunta 2, la clave, la letra B. Pregunta número 3. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas emparentadas genéticamente, ¿no? Es decir, que provienen de una lengua madre, de una protolengua general. En los dominios del antiguo Imperio Romano, uno de los dialectos de la lengua latina, denominada latín vulgar,
Se transformó en varias lenguas que hoy forman la familia lingüística románica o no latina. Tomando en cuenta esta información, marque la alternativa donde aparecen nombres de lenguas románicas. Bien, la lengua catalana es correcto. Solo esa. Ibera y griega son prerrománicas. En la letra B, las románicas es la rumana, solo una. Celta es una prerrománica y alemana es de otro grupo lingüístico. En la letra C tenemos italiana y portuguesa, o sea, tenemos dos. Íbera es una prerromana. Francesa, sí. La lengua vasca es prerromana y la lengua inglesa es de otro grupo lingüístico, no del grupo itálico, no del grupo de lenguas, así como la alemana, que surgieron a partir del latín, esos pertenecen a otro grupo. Entonces, por cantidad, la clave correcta sería la letra C. Pregunta 4. Cuando en el siglo XVI los españoles invadieron el Imperio Incaico, este era plurilingüe, es decir, que el Imperio Incaico, ya en el Imperio Incaico se hablaban varias lenguas, ¿correcto? Su extenso territorio, que comprendía casi todo el oeste de América del Sur, estaba cubierto por áreas dialectales de muchas lenguas a las que denominamos actualmente lenguas amerindias. Claro, o sea, en el antiguo Perú se hablaban muchas lenguas amerindias, ya desde la llegada de los españoles. Tomando en cuenta este dato histórico, marque la alternativa en la que aparecen nombres de lenguas amerindias andinas. En la letra A, andina es el cauqui y el aymara, porque ambas pertenecen a la familia lingüística andina Aro. El bora es amazónica. En la letra C está el aymara, pero yagua y urarina son amazónicas. Huitoto, culina son amazónicas, solo tenemos como andina el quechua. Y en la D solo tenemos el cauqui, ya que ticuna y amahuaca son dos lenguas amazónicas. Entonces, por cantidad, la respuesta en las lenguas amerindias andinas está en la letra A. Pregunta número 5. En situaciones de contacto de lenguas surge el bilingüismo. Es decir, cuando en un lugar, en una determinada región, hay dos lenguas, ¿no?, que se dan al encuentro, se habla surge este fenómeno llamado el bilingüismo. Fenómeno que consiste en la relación asimétrica entre dos o más lenguas. La población peruana es predominantemente monolingüe, o sea, en el Perú los peruanos principalmente hablan una lengua. ¿Cuál es? El castellano, ¿verdad? Y no ágrafos quiere decir que la mayoría de peruanos sabe leer y escribir. Los monolingües y bilingües, ágrafos y no ágrafos en lenguas amerindias van sustituyendo, ojo, los monolingües y bilingües van disminuyendo y por otro lado dice los monolingües ágrafos en español van disminuyendo también. Los bilingües español-inglés son pocos, pero van en aumento. De la información anterior se puede inferir que, a ver, supongamos que aquí vamos a armar los grupos. Tenemos los monolingües y los bilingües, ¿correcto? Ágrafos, o sea, no saben leer y escribir estas personas que hablan una o dos lenguas, y también los no ágrafos, los que saben leer y escribir, pero dice en lenguas amerindias, en lenguas amerindias. O sea, este grupo de personas, este grupo de hablantes de lenguas amerindias, es decir, es un monolingüe en quechua, es un monolingüe en aymara, es un monolingüe en shipibo, o son bilingües en dos lenguas amerindias. Quiere decir, es bilingüe entre el quechua y el aymara, entre el quechua y el aguaruna. A eso se refiere el primer grupo. Pero ¿qué dice? Este grupo van disminuyendo, o sea, cada vez hay menos, está bajando. Ahora, también tenemos monolingües ágrafos, Los monolingües ágrafos en español también
O sea, este grupo en español también van disminuyendo. O sea, hispanohablantes. En el caso del castellano le podemos decir hispanohablantes o castellanohablantes. Este grupo de personas que hablan castellano nada más, pero que no saben leer, no saben escribir, también es cada vez menor. Eso significa que la mayoría de peruanos cada vez aprende a leer y escribir en su lengua. Los que están quedando son pocos. Cada vez la mayoría va al colegio, se instruye y se prepara. ¿Correcto? Ahora, también tenemos los bilingües en español más inglés. Bilingües, ¿no es cierto? Bilingües, dice, los bilingües, español, inglés, son pocos, hay pocos, pero están en aumento, están creciendo. Cada vez hay más hispanohablantes que quieren aprender como segunda lengua el inglés. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Las lenguas amerindias están ampliando su área dialectal. No, porque hemos dicho que cada vez en lengua amerindia hay menos, entonces sería falso. Las lenguas amerindias amazónicas se van incrementando. A ver, amazónicas están dentro del grupo de las lenguas amerindias y hemos dicho que van en descenso. Falso. La lengua española está sustituyendo a las amerindias. Claro, justamente hablábamos de que en el Perú hay la mayoría de bilingües, son pocos, ¿no es cierto? Pero cada vez tenemos un mayor predominio de la lengua castellana. Entonces este enunciado sería cierto. Las lenguas andinas están sustituyendo a las amazónicas. En el texto nos infiere que las andinas invadan el campo lingüístico de las amazónicas. Entonces es falso. Mi alternativa correcta sería la letra C. En la pregunta número 6, en el diccionario de la lengua española hay latinismos, esto es, préstamos léxicos y locuciones que pasaron del latín clásico o sermum eruditus al español. Durante el prolongado contacto entre ambas lenguas, los latinismos verbalizan referentes de la cultura latina. Según esta información, marque el enunciado donde la palabra subrayada constituye latinismo. En la letra A, la palabra quipu, que es la palabra que está subrayada, constituye un americanismo, porque esta palabra proviene de una voz quechua. Referéndum es una palabra que por su terminación, M, alude al latín. En la letra C, la palabra líder es una palabra que proviene del inglés, por lo tanto constituye un anglicismo. Y en la letra D, la palabra alcalde proviene del árabe. Entonces, vamos a llamarle arabismo. Según lo que pide la pregunta, nada más se orienta a la letra B. Latinismo es la palabra referéndum. Pregunta número 7. La Amazonía peruana es la parte del territorio nacional que muestra mayor complejidad lingüística. En esta región se hablan actualmente alrededor de 48 lenguas que forman parte de 17 familias lingüísticas. Dichas lenguas son tradicionalmente vehículos de comunicación en áreas culturales preagrícolas y preurbanas. Sus hablantes van siendo sustituidos por variedades regionales de la lengua española. Bueno, esto quiere decir que evidentemente en la Amazonía peruana, si bien es cierto que se hablan muchas lenguas amerindias, el español siempre está ocupando un lugar privilegiado dentro de los hablantes, dentro del interés lingüístico de los hablantes. De la aseveración anterior se puede inferir que las lenguas amazónicas carecen de estructura gramatical. Si carecieran de estructura gramatical, sencillamente no serían lenguas porque no tendría sentido usar algo que la gente no va a comprender. Entonces el enunciado sería falso. No presentan préstamos lingüísticos. El préstamo es un fenómeno verbal, es un fenómeno lingüístico necesario, natural, más aún con la influencia de la ciencia y la tecnología en muchas formas culturales.
¿no? Como la Internet, por ejemplo. Entonces, ese enunciado también sería falso. Las lenguas amerindias, tanto la quechua como la amazónica, requiere de algunas palabras, tal vez del castellano, para poder explicar algunos fenómenos culturales o educativos. No tiene hablantes bilingües. Eso es difícil. La mayoría de lenguas amerindias sí, ya que los hablantes utilizan su lengua materna, por ejemplo el aymara, también utilizan el castellano para sus relaciones educativas o laborales. Entonces, no tienen sería algo tajante, algo absoluto, y eso es falso. Ahora, no ágrafos quiere decir que la mayoría de estos bilingües sabe leer y escribir. Entonces, eso también es falso porque es un extremo, ¿no? Hay ágrafos y no ágrafos. En la D dice, a ver, las lenguas amazónicas tienen dialectos regionales. Claro, porque las lenguas amazónicas, dependiendo de su zona de contacto, van a presentar cambios. Y sociales sí, porque es un fenómeno natural. Las lenguas no son homogéneas, varían de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las costumbres, a la educación de una sociedad. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra D. Pregunta número 8. Cuando los españoles invadieron los dominios territoriales del Tahuantinsuyo, este era plurilingüe, o sea que en el Tahuantinsuyo había muchas lenguas, y era pluricultural porque había una variedad de sociedades, de costumbres y tradiciones. Su extenso dominio político estaba cubierto por áreas dialectales de muchas lenguas que verbalizan ciencia, tecnología, cultura, etc., amerindias andinas. Es decir, que una del dominio principal del Tahuantinsuyo fue el uso del quechua, porque eso se refiere, ¿no? A lenguas amerindias, lenguas andinas, entonces el quechua, el aymara. Según esta información, marca el enunciado que presenta americanismos, o sea, palabras que provienen de alguna lengua natural de América, como el quechua, el aymara. En la letra A dice, una bella ñusta hablará desde el podium. La primera palabra ñusta efectivamente es un americanismo, pero la palabra podium, americanismo, era el primero, y la segunda, por la terminación, sería un latinismo. Como se están dando cuenta, siempre que me piden vocabulario, palabras de procedencia árabe o latina, estoy tomando los sustantivos. Un charter sobrevoló ayer junto a un cóndor. La palabra charter es de procedencia inglesa, es decir, es un anglicismo. En cambio, la palabra cóndor es un americanismo, porque proviene del quechua. En la letra C dice, el Inca Atahualpa hablaba lengua quechua. La palabra Inca, Atahualpa y quechua constituyen americanismos. Y en la letra D dice, el sultán visitó el Perú, saboreó sándwich. En el caso de sultán vendrá a ser un arabismo. Y la palabra sándwich constituye un anglicismo, porque proviene del inglés. En todo caso, precisando más la letra C, la palabra lengua, habíamos dicho que había en la letra C 3 americanismos. Lengua proviene del latín, ¿ya? Una sola palabra. Entonces, por cantidad, jóvenes, indudablemente la clave es la letra C. Lea el siguiente texto y responda a la pregunta 9. La norma de cada país hispanoamericano difiere de la de otros. México no aceptaría la norma de Argentina, ni viceversa. Ni uno ni otro aceptarían la de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile. No se entienden con títulos inferiores. Bien, del texto anterior se puede deducir que en el Nuevo Mundo, o sea, se entiende que Nuevo Mundo es el apelativo de América, continente que justamente abarca a estos países citados en el texto. Dice, el castellano peruano es un dialecto de la lengua española. Bien, si hablamos de Perú, efectivamente en el Perú tenemos
una forma de hablar, de utilizar la lengua española. Es una variación hablada en el Perú, en el cual se utilizan sus propias reglas, sus propios léxicos, construcciones en el Perú. En México también son hablantes del castellano, pero tienen sus propias reglas, por eso no las podemos intercambiar. En consecuencia, este enunciado es correcto. Los dialectos regionales del castellano son homogéneos. No podemos decir que son homogéneos. Los dialectos son la manifestación de un cambio en la lengua, de una variación. Falso. El castellano de España no se ha modificado hasta ahora. De España. Bueno, si aquí estamos notando de que cada país, México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, tienen sus propias reglas, sí se ha modificado. Este enunciado es falso. No existe una lengua castellana, sino varias lenguas. Si fueran varias lenguas, entonces el término lengua estaría totalmente distorsionado. O sea, este enunciado me está proponiendo una distorsión de lo que se entiende por lengua. Lo que sí puede haber es varios dialectos, pero no puede haber varias lenguas, porque si son varias lenguas, entonces no hay comunicación, no hay entendimiento. Y por experiencia sabemos que no tenemos dificultades de comunicación con estos países latinoamericanos. Lo que sí notamos son cambios, diferencias leves que no afectan la comunicación y la comprensión de los mensajes. Por lo tanto, también descartamos la letra D. La clave está en la letra A. Pregunta 10. El habla culta, estándar, peninsular de la lengua española no es la única legítima, ¿ok? No es la única legítima, no es la única válida. Tan legítima como ella son las hablas cultas de cada país hispanoamericano. Así que en cada país también, ¿no?, se utiliza una habla culta. No hay más remedio que admitir que el habla culta de Bogotá, de Lima, de Buenos Aires o de México es tan aceptable como la de Madrid. Dice, del texto anterior se puede inferir que la norma culta de España es considerada legítima. Bueno, no solamente la de España, sino también la de otros países, así que este enunciado sería falso. Letra B, existe solamente una norma culta en Hispanoamérica. ¿Solo una? No, hay varias. Hay varias, ¿no? Por eso dice de Bogotá, de Lima, de Buenos Aires, de México. C, la pluralidad de normas cultas en español es una realidad. Claro, dice, no hay más remedio que admitir que el habla culta de Bogotá es tan aceptable como la de Madrid. Entonces, evidentemente hay una pluralidad de normas y esto es verdadero. Y en la D dice, el castellano hablado en Lima es la norma culta del Perú. De todo el Perú, no. ¿Ok? Solamente la forma de hablar de los peruanos es para el Perú. Entonces, la letra C es la respuesta. El enunciado expresado en dialecto estándar, o sea, el dialecto adecuado, sin errores, debe estar estructurado en concordancia con las pautas o reglas de la gramática normativa actual. Por eso, el dialecto estándar no debe presentar errores ni marcas de dialectos regionales. Según esta afirmación, marca el enunciado formalizado normativamente, o sea, bien escrito, bien expresado. A. Liz y Iris están asustados porque ellos lo han amenazado. A ver, aquí decimos Liz y Iris. Aquí tenemos un caso de cacofonía, porque hay dos secuencias de I. Por otro lado, hay una falta de concordancia. Debería decir están asustadas, porque ellos las han amenazado. Aquí este lo debió estar reemplazado, expresado con las. Hay un caso de loísmo. Entonces es inadecuado. B. Los Sahuauraura son descendientes del Inca Huayna Cápac.
Bien, aquí tenemos un plural, hay concordancia nominal y toda la oración B es correcta. Un grupo de lenguas amazónicas se están extinguiendo. En lugar de decir se están extinguiendo, debería decirse está en extinción. Y en la letra D, la Tomasa Paucar, esposa de José Amaru, murió ajusticiado. Bueno, no debió utilizarse aquí el artículo ante un nombre. Y murió ajusticiada. Acá hay una falta de concordancia entre el género femenino. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra B. Pregunta número 12. En la comunicación verbal, escrita u oral óptima, los elementos léxicos que verbalizan el mensaje deben ser idóneos y adecuados, contextual y situacionalmente. O sea, debe haber precisión léxica. Según esta aseveración, marque el enunciado donde se advierte la referida exigencia normativa. O sea, me están pidiendo en qué alternativa hay precisión léxica. Esto significa entonces que las palabras que se han elegido, los elementos léxicos, quiere decir las palabras, son adecuadas, son idóneas en la oración, son precisas en la oración. A eso se refiere la precisión léxica, ¿no? Entonces hay que buscar este aspecto normativo en la alternativa. Fernando está con una enfermedad incurable. Aquí, como vemos, el verbo dice está. Y en lugar de está con una enfermedad, debería decirse padece de una enfermedad incurable. La doctora Isabel nos prescribió un buen jarabe. Claro, la doctora prescribe, correcto. Arturo no tiene tiempo para visitar a sus hijitos. En lugar de decir no tiene tiempo, debió sustituirse con la frase no dispone de tiempo para visitar a sus hijitos. Mi abuelo Jacinto ya no está con buena salud. Y en lugar de decir ya no está, ya no goza, ¿verdad?, de buena salud. Entonces hay que cambiar. Buscar la forma correcta significa reemplazar en muchos casos, como te has dado cuenta aquí, los verbos y en algunos otros las preposiciones o las palabras, los sustantivos, ¿no? Porque a veces se utilizan sustantivos ambiguos como las palabras cosa, algo, que no ayudan a esclarecer el referente, o sea, el nombre que se quiere mencionar o se debe mencionar en una oración. Bien, alumnos, espero que la semana número 2 la hayan entendido, la hayan comprendido. Por favor, no se olviden de dar su like a su profesora de lenguaje y también, por favor, no duden en hacer sus consultas, preguntas, para poder terminar satisfechos la semana 2 y comenzar luego la que viene, la 3, que tiene que ver con la gramática de la lengua. Bien, entonces espero que este curso haya sido interesante y que ustedes apliquen todos los conocimientos al momento de plantear bien su pregunta. No se olviden, siempre subrayen la parte sustancial, la instructiva en la pregunta, para apremiar, para ganar, optimizar al máximo nuestro tiempo en la solución de los ejercicios. Nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta pronto.